saludo a mis queridos amigos de Fuerza Lavasoriana. Un saludo a Alex Sayé, que hace tiempo que no lo veíamos por la fuerza. Quiero decirte, Alex, que tu presencia en Fuerza Lavasoriana es siempre importante, como lo es de Megasidero, puesto que son dos baluartes acá en la fuerza que ponen comentarios muy pertinentes, que indican su conocimiento y que sirven para completar aquello que yo he podido dejar en el tintero sin decir. Ya muchas veces, por decirlo de un modo, Alex me ha sacado de apuros o ha puesto una idea adicional para clarificar el video, puesto que él tiene bastante conocimiento de la historia de la Watchtower, tiene literatura. Entonces es un baluarte para mí que Alex esté siempre presente en la fuerza. Igual que Meguita, que también tiene su conocimiento, y tiene también, capta rápido las cosas, es muy avispado, y sus comentarios también ayudan pues a fortalecer el foro, y como lo hace también Jorge Nicholson y otros compañeros más que son vitales en la fuerza. Yo me siento contento porque noto que cada vez somos más personas que estamos acá. Los testigos de Jehová que se han salido de la Watchtower no se sienten solos, ahora tienen una familia que somos todos los testigos de Jehová, que podemos decir que somos los testigos inteligentes, pues, los avispados. Acá no se aceptan burros, solamente aquellos que se califican solo como inteligentes ingresan a la fuerza porque están de acuerdo, pues, que esta organización ha engañado a sus miembros por muchos años, haciéndoles creer que es el conducto que usa Dios en la tierra, la sociedad Watchtower. Y yo me siento contento, pues, y me siento realmente acompañado, no me siento solo tampoco. Sé que muchos testigos de Jehová que han sido expulsados injustamente por dudar, o por preguntar, o por no estar de acuerdo con una doctrina de hombres, y los han dejado en la calle, nadie les habla, ni sus parientes ni amigos lo ponen como un espantapájaro, y han entrado a la Fuerza Lavasoriana y aquí encuentran una familia, pues, con quien compartir sus experiencias, lo que les han hecho, cómo los han tratado y en qué consisten sus engaños, en fin, como nos ha contado Luz, Juliet, de sus experiencias dentro de la Watchtower, que han sido muy interesantes y muy ilustrativos, ¿no? Para saber qué es lo que pasa actualmente dentro de la organización, cómo tratan a los miembros. Y Juliet, pues, se nota que es una mujer inteligente, pues, ¿no? Esa mujer avispada. Claro que Luro, pues, no le pisa los talones ni a Luz ni a Juliet, porque Luz y Juliet no llevan mucho tiempo viendo mis videos. Sin embargo, Gaiboredu, Éxodo 0533, Luro, Richards, en fin, todos los que están dándonos duro, y bueno, cada vez son menos, no la ven, llevan años viendo mis videos, han visto como más de 1500 videos y todavía no la ven. Entonces hay que tener pena, ¿no? En cambio hay gente inteligente, como son ustedes, amigos de Fuerza Nacional, que han visto no muchos videos míos y ya se dan cuenta que es una religión falsa. Ya lo vemos en Luz y Juliet, que ya vieron mis videos y dijeron, pues, verdad, esta religión es una porquería. Nunca nos habían dicho, pues, nada del misterio terminado, ¿no? Jesús los aprobó porque están en el método correcto. Y cuando vemos el libro del misterio terminado, está lleno de disparates. Se ha calculado que ese libro del misterio terminado tiene más de 3000 disparates como interpretación de los libros de Ezequiel y Apocalipsis, porque de eso se trata el libro del misterio terminado. Es la interpretación de los libros proféticos de Ezequiel y Apocalipsis. Y si ustedes vieran lo que pone la Watchtower ahí dentro, es porque ustedes se le ponen la piel de gallina. Hay una interpretación que hace la Watchtower del texto de Apocalipsis, que creo que es el capítulo 20, con respecto a que se habla de una distancia que son de 20 estadios, que son medidas antiguas de longitud. Habla de que hubo una distancia de 20 estadios entre una ciudad y otra, por algo de una profecía que está en Apocalipsis. Y la Watchtower interpreta esos 20 estadios, ustedes no lo van a creer, ¿no? En el libro El Misterio Terminado, como la distancia que hay desde donde se imprimió y se escribió el libro Misterio Terminado, que fue en Stratton, Pensilvania, hasta donde se imprimió en Bethel, Nueva York.
y que esa distancia entre Stanton, Pensilvania y Brooklyn, Bethel, Nueva York, había justamente el equivalente de esos 120 estadios de distancia, traducido a medidas de longitud actuales en kilómetros. Y hace unas medidas diciendo de la estación de tren de Stanton, Pensilvania, de las oficinas de donde se imprimió, donde se escribió el libro Misterio Terminado, hasta la estación de Stanton, Pensilvania, hay tantos kilómetros. De la estación del tren hasta la estación del tren en el Penn State de Nueva York, hay tantos kilómetros más. De la estación de Nueva York hasta el ferry boat de Hoboken, en Nueva Jersey, tantos kilómetros más. Y de ahí, cruzando el Hudson River hasta llegar a Bethel, tantos kilómetros más, y eso dan los 1.200 estadios, que está profetizado en Apocalipsis 20. Es decir, lo que dice Apocalipsis 20, que habla de 1.200 estadios, se refiere a la distancia de donde se escribió el libro Misterio Terminado en Pensilvania hasta donde se imprimió, que fue en Bethel, Brooklyn. ¿Se imaginan ustedes ese alimento espiritual ridículo de esta región? Y dicen que Jesús, al revisar ese alimento espiritual, los aprobó por la calidad del alimento espiritual que estaban dando en el libro Misterio Terminado. Que el arcángel Miguel era el Papa de Roma. Que el Leviatán, mencionaban en el libro de Job 40, versículo 1, que la sociedad dice que es un monstruo gigante, que es un cocodrilo gigante, así lo interpretan ahora, que el Leviatán era un monstruo gigante, era un animal que espantaba a los navegantes del mar. Se refiere a un cocodrilo gigante. ¿Y saben lo que se creía en esa época cuando se escribió el libro Misterio Terminado? Que ese cocodrilo gigante no era un cocodrilo gigante, sino era una locomotora a vapor con varios vagones, y que lo hacía largo, pues, como si fuera un cocodrilo, pero era una locomotora a vapor con sus vagones. Y esa es la verdad que Jesús aprobó. Y cosas ridículas y otras enseñanzas que se señalan en el Misterio Terminado era que la grande muchedumbre estaba conformada por el producto de multiplicar 144.000 por 144.000. Y eso daba una cifra de 20.000 millones de personas que formaban la grande muchedumbre. Porque decía que cada ungido tiene que cargarse de un número equivalente al total de los ungidos. Es decir, cada ungido tiene que cargarse de 144.000 de la grande muchedumbre. Y como había 144.000 ungidos y cada uno tenía que cargarse de 144.000, tenía que multiplicarse pues 144.000 por 144.000, daba una cifra algo así de 20.830 millones de personas que formaban la grande muchedumbre. Que ese era el número que tenía que llegarse. Entonces yo me dije, si eso era verdad, y en el mundo, en la época de los años, qué sé yo, de los 1917 que se creó el Misterio Terminado, la población mundial pues tendría, ¿cuánto pues? Tendría pues 3.000 millones de personas. Entonces, si había más que 3.000 millones de personas, y para llegar a la cifra de 20.000 millones de personas, entonces, ¿cuántos siglos habría que esperar todavía para que se complete ese número y venga el Armagedón y se logre tener una cifra de 20.000 millones de personas que formaran la grande muchedumbre? Si hoy en día solamente llegamos a 7.000 millones de personas en el mundo, ¿cuánto faltaría para que un día llegue a completarse una cantidad tal que se llegue a 20.000 millones de la grande muchedumbre? Y así decían que la grande muchedumbre estaba formada por el producto de multiplicar 144.000 por 144.000. Y eso está en el libro Misterio Terminado. Y Jesús dijo, ¡qué buen alimento espiritual! Los apruebo con la religión verdadera. Pero muchos de Jehová no tienen ni idea de eso. En ese libro de basura que se llamaba El Misterio Terminado, que lo tengo acá, al costadito, siempre lo tengo para mirarlo, ¿no? Este libro basura que es la vergüenza de la Watchtower. Es el libro vergüenza porque los alimentos que están acá tuvieron que tirarse a la basura. Por esa razón, cuando ustedes ven el DVD Fe en Acción de 2011, saliendo de la oscuridad de la luz, o 2010, perdón, Fe en Acción 2010, se ve pues ahí en una parte del video que se ven a los encargados de la familia Bethel que todavía no habían bajado al comedor. Se ve a los hermanos colocando acá a cada miembro de la mesa del comedor un libro de esto, una copia. Y después la Watchtower dice que hubo un grupo de directores que se opuso a la publicación de este libro porque tenían
eran ambiciosos. Imagínense lo que dice la Watchtower en el DVD, que eran ambiciosos, que buscaban protagonismo y se opusieron a la publicación de este libro y los ponen a eso como el esclavo malo, los que se opusieron a la publicación de este libro. Porque se le ve que le están increpando así a Rutherford, ¿no? Se ve en el video cómo lo que le increpan y le enseñan el libro, estoy terminado, se lo enseñan. Tenían razón, porque este libro contenía puro alimento basura, como les acabo de mencionar. Y eso que si tuviera que leerles todo lo que está acá escrito de alimento basura, tenía que hacer pues, por lo menos unos 50 videos para poder enumerar todos los alimentos chatarra contenidos en este libro. Por eso tuvieron que botarse a la basura, porque tenían alimentos basura. Como siempre le digo, qué bonito, ¿no? Miren este símbolo acá del dios Ra egipcio. ¿Qué hace un símbolo de un dios pagano puesto en un libro de Jehová? Y esta es la Jehová verdadera, dice. Bueno, hoy día quería tocar un asunto breve, porque mis amigos detractores dicen que lo hago larga. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento de una enseñanza que la Watchtower nos dio pues en esta atalaya famosa del 15 de julio de 2013, edición de estudio, página 9 en adelante, con el esclavo discreto. Como ya expliqué, la antigua enseñanza decía que Jesús arribó en 1918 y encontró a un grupo de cristianos ungidos que desde 1879 están dando alimento espiritual. Y que como están dando alimento correcto, como hemos visto en este libro, El Reino del Milenio de Dios Acercado, que dice que Jesús los aprobó porque el alimento que estaban dando era oportuno y de alta calidad y era y era el alimento correcto. Jesús los aprueba en 1919 y los coge como su esclavo y le entrega todos sus bienes en la tierra a este esclavo nominado en 1919. El nuevo cambio que se hizo el año pasado del Teatro Stanley, el 6 de octubre de 2012, la Watchtower hizo una corrección en esa enseñanza que se enseñó por más de 8 décadas, diciendo que Jesús nunca arribó en 1918 para hacer la inspección, sino que la inspección se realizó en 1914, cuando Jesús arribó por segunda vez en forma de parucía invisible, y que ese trabajo de inspección duró 5 años, que empezó en 1914 hasta 1919, en que finalmente se decide por el esclavo de la Watchtower para nominarlo. Pero como dije, antes se enseñaba que Jesús arribó en 1918, los inspeccionó en 1918 y el siguiente año, ese año 18, los inspecciona, los aprueba como su esclavo y el año 1919 le entrega todos sus bienes en la tierra. Así era la enseñanza. De acuerdo a la atalaya del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5. Que Jesús arribó en 1918, impresionó al esclavo, lo aprobó y el siguiente año, 1919, le otorgó todos sus bienes en la tierra para que lo administrara. Esa era la enseñanza previa al 6 de octubre de 2012, cuando se hizo un cambio dramático diciendo que hubo un error, que no fue en 1918 lo que se dijo, que la fecha correcta de la inspección, que Jesús arribó, sino que Jesús arribó en 1914 y esa inspección duró no un año, sino duró 5 años, hasta 1919, en que se decide escoger y nominar a su esclavo discreto. El otro cambio importantísimo que hace la Watchtower es decir que ya la entrega de los bienes no se hizo en 1919, apenas reconoció este esclavo que estaba dando el momento correcto y que lo retribuyó, lo recompensó, entregándole todos sus bienes en la tierra en 1919, para que anunciara las buenas nuevas a las naciones a partir de ese año. El nuevo cambio que hizo la Watchtower está en esta atalaya de julio de 2013, del 15 de julio, edición de estudio, dice que Jesús entregará esos bienes en el futuro durante la gran tribulación y que está pendiente esa entrega, esa recompensa, ese premio de darle a ese esclavo sus bienes en la tierra. Entonces yo me puse a pensar porque sí soy una persona reflexiva, pues, ¿no? Es una persona que piensa. La Watchtower me está diciendo lo siguiente. Tengo este cuadrito que ven ustedes acá. Este cuadro, ven ustedes, la Watchtower me dice a mí, por ejemplo, que cuando Jesús arriba en 1914,
empieza su inspección de su esclavo, tal como se enseña ahora, porque antes se decía que arribó Benito 18, pero ahora se dice que Jesús arribó Benito 14, y en Benito 14 inicia un periodo de inspección que duró 5 años, aquí se ve 5 años, que terminó en 1919, cuando finalmente decide escoger a su esclavo. Ese periodo de inspección duró 5 años, de 1914, cuando llegó Jesús, para inspeccionar, duró 5 años de inspección, que terminó en 1919, en que finalmente declara, nomina a su esclavo fiel y discreto en 1919 por primera vez. Y encontró, dice, que el alimento que estuvo dando durante todo este transcurso del pasado, o sea, desde 1879 hasta 1919, que termina la inspección, ese alimento estaba correcto, era oportuno a su debido tiempo. Y Jesús los aprueba, dice, los aprueba porque el alimento era correcto, ese alimento que se estuvo dando desde 1879, que se publicó la primera Atalaya de Sion. Y dice que los encontró que estaba hasta este momento del año 1919 dando el alimento correcto. Y que la recompensa por haber dado el alimento correcto se la va a dar todavía en el futuro, cuando venga la gran tribulación, que todavía no sabemos cuándo va a ser, está en el futuro. Está todavía en el futuro que ocurra, está en el futuro para que ocurra la gran tribulación y le dé la recompensa porque estuvo dando hasta 1919 el alimento correcto, hasta 1919 el alimento correcto que empezó en 1879. Entonces Jesús examinó todo este alimento pasado que había estado dando desde 1879 hasta 1919, dice, qué buen alimento estás dando, aprobado, buena nota, 10 sobre 10, o nota A, o como lo califiquen en cada país de ustedes, ¿no? La máxima nota, aprobado. El premio ya no se dio en 1919 como se enseñó antes, sino que será dado para el futuro, cuando empiece la gran tribulación, tal como enseña la Watchtower ahora. Pero yo me puse a pensar, ajá, ¿no? O sea que el premio queda también para el futuro. Entonces yo digo, ¿cuándo nominó Jesús a su esclavo? Lo nominó en 1919. Mi pregunta es, ¿este esclavo terminó de dar el alimento espiritual en 1919 y terminó su obra de dar el alimento espiritual en 1919? Lógicamente ustedes van a decirme que no. Ustedes van a decirme que el trabajo de alimentar todavía ha continuado hasta el 2013, hasta ahora siguen alimentándonos este esclavo que ha estado aprobado. Ha seguido alimentándonos desde más de, dentro de poco van a ser 100 años. En el 2019 van a ser 100 años desde que el esclavo fue nominado, quiere decir que la Watchtower nos ha estado alimentando por espacio de 94 años más o menos. Sí, 94 años más desde que fue nominado en 1919. No se detuvo su labor de alimentar en 1919, sino que continuó su labor de seguir alimentando y dando alimento espiritual a los domésticos, a la Casa de la Fe, a los miembros, y lo siguen dando hasta ahora, que es del 2013, es decir, 94 años más después de 1919 han seguido dando alimento espiritual. Una cantidad mucho mayor de tiempo dando alimento espiritual que el tiempo transcurrido desde 1879 hasta 1919, que fueron simplemente 40 años dando el alimento espiritual. Acá solamente hay 40 años, de acá, de 1879 a 1919, este esclavo estuvo dando alimento espiritual solamente 40 años. 40 años, cuando Jesús lo nomina. Pero ha continuado dando el alimento espiritual por el doble de ese tiempo, es decir, por 94 años más. Es el doble, este periodo de acá hasta ahora, después que lo nominaron, han sido alimentando a los domésticos por espacio de 94 años versus 40 años que comprendió desde 1879 hasta que 1919 en que fueron nominados. La pregunta es, si han seguido alimentando estos señores del esclavo nominado en 1919, han sido alimentando a los domésticos por espacio de 96 larguísimos años, queridos amigos, te digo, ¿eh? Son, desde 1919 en que fueron nominados, han seguido alimentando a la gente en su literatura
son casi un siglo. Si no viene la gran tribulación en el 2019, van a ser 100 años desde que han sido alimentándonos este esclavo. Entonces me pregunto, ¿cómo puede Jesús dar el premio a ese esclavo porque estuvo dando el método correcto en base a los primeros 40 años, cuando este esclavo ha continuado alimentando después de haber sido inspeccionado y aprobado y nominado como el esclavo? Han seguido desde 1919 hasta la fecha, son 96 años más que han continuado suministrando el método espiritual. ¿Cómo Jesús puede aprobar y premiar a un esclavo que estuvo dando alimento espiritual en base a un alimento que suministró los primeros 40 años como correctos? Supuestamente como alimento correcto, que hemos visto que no eran nada correctos. Pero suponiendo que hubiesen sido alimentos correctos, Jesús aprobó ese esclavo entonces porque estuvo dando el alimento correcto desde 1879 hasta 1919, que fueron 40 años de alimento espiritual correcto. Pero este esclavo no paró su tarea de alimentar el 19 para darle la medalla de honor y premiarlo, sino que ha continuado alimentando por espacio de 96 años más, que es más del doble de la primera etapa cuando fueron a rendir examen a Jesucristo. Entonces, es absurdo que Jesús premie a su esclavo en base a 40 años de alimento espiritual, cuando este esclavo ha seguido por espacio de 96 años más alimentando a domésticos. Y esa etapa de alimentar de 1919 en adelante no ha sido inspeccionado por Jesús. Es decir, este esclavo sigue alimentando desde 1979 a la fecha, que es un periodo casi de 140 años. Entonces, mal haría Jesús de darle un premio a este esclavo durante la gran tribulación en base a 40 años de un alimento correcto, porque Jesús tomó un corte, hizo y hizo una inspección en 1914 hasta 1919, hizo una inspección del alimento espiritual que se está dando hasta ese momento. Pero este esclavo ha continuado dando alimento espiritual por el doble del tiempo inicial, por el doble de este tiempo inicial, el doble de esto acá. Entonces, mal haría Jesús en premiar a un esclavo en base a un alimento que estuvo dando correcto supuestamente por 40 años, cuando este esclavo ha estado dedicando más tiempo en la labor de dar el alimento espiritual. Es como si yo quisiera probar a un alumno, es decir a un alumno, es como yo dijera a un alumno de colegio, que yo le voy a dar su diploma de honor por haber aprobado con muy buena nota sobre todo lo demás alumnos, que le voy a dar su diploma de honor a fin de año porque sacó buena nota en el primer trimestre. Es decir, como tú has sacado la mejor nota entre todos los alumnos que hay del aula, te voy a dar tu diploma de honor como el primero de la clase a fin de año, cuando acabe el año escolar. Y estoy evaluando solamente el primer trimestre. Y estoy dando por cierto que este alumno va a continuar siendo un buen alumno hasta fin de año. Y estoy asumiendo que va a ser un buen alumno hasta fin de año y que va a ser siempre el primero de su clase. Y le estoy diciendo a ese alumno en el primer trimestre del año escolar que rinde su examen ante el maestro y muestra que es el mejor, que tiene el mejor rendimiento académico en el colegio. Y yo le digo a ese alumno: estás aprobado porque te he inspeccionado, has dado un buen examen, has pasado bien tu primer trimestre en la escuela y a fin de año te doy tu diploma de honor como el primero de la clase. Es igualito. Yo no puedo prometerle a ese alumno que le voy a dar el diploma de honor como primero en la clase porque en el primer trimestre sacó la nota más alta del aula y decirle que a fin de año, cuando viene la clausura de año escolar, le voy a dar el diploma de honor porque estuvo con la nota más alta en el primer trimestre, cuando este alumno ha seguido estudiando tiene que seguir estudiando hasta fin de año, y tiene que ser todavía otra vez revisado y evaluado por su maestro para ver si continúa siendo el primero de su clase. Igual ocurre acá. Jesús, cuando vino en 1914, evaluó supuestamente a este esclavo y encontró que estaba dando el alimento correcto entre las demás religiones de la cristiandad, y durante su inspección, que duró 5 años, lo encuentra que estuvo dando el alimento correcto y que fue el mejor de todos. Y le dice que después su premio se lo va a dar cuando venga la gran tribulación en el futuro.
Entonces yo me pregunto, ¿y qué hay del resto del tiempo que ha sido ejerciendo su labor de dador de alimento espiritual? ¿Cómo Jesús puede premiarlo y ofrecerle una promesa de premiarlo para el futuro si todavía no ha sido revisado los alimentos posteriores al mito 19 hasta la fecha o hasta el momento que venga la gran tribulación? Entonces Jesús, es absurdo que la Watchtower me venga a decir que la recompensa, porque es una imbecilidad de religión esta, pues, me venga a decir a mí que Jesús le va a dar la recompensa de sus bienes en la tierra, su premio a ese esclavo, porque estuvo dando el evento correcto durante el primer trimestre, pero no considera el resto de los 2 trimestres restantes del año para darle la calificación, se lo aprueba como un alumno aprovechado que ha dado un alimento correcto. Y ese es el punto. Esta organización cree que lo puede uno engañar como si fuera un niño, dándole una interpretación al texto de Mateo 24:47, diciendo ahora que eso se va a cumplir en el futuro cuando Jesús le entregue los bienes al esclavo durante la gran tribulación. Ya van 100 años que está dando el alimento espiritual, ese alimento espiritual de basura que ha estado dando, puesto que si nosotros observamos la conducta de este esclavo a partir de 1919, en que supuestamente fue nominado por Jesucristo como su esclavo, vemos que este esclavo estuvo enseñando pues el fin del mundo para 1925, y que millones de personas que vivían en ese entonces no morirían jamás, puesto que el Armagedón estaba a la vuelta de la esquina, y que los antiguos patriarcas de la precristiandad iban a revolver a la tierra resucitados en perfección humana para habitar la tierra. Entonces, ya de por sí, este esclavo nominado en 1919 comenzó con el pie izquierdo anunciando una falsa fecha de fin del mundo. Así que comenzó a desviarse, pues, de dar un alimento correcto y se convirtió en un esclavo infiel, convirtiéndose en un esclavo infiel al convertirse en un falso profeta. Y no contentos con eso, en 1919 este esclavo nominado acuerda construir una pirámide pequeña, relativamente pequeña, ¿no?, para ponerlo al lado de la tumba del pastor Russell como un recordatorio, como un deseo de él de tener una pirámide egipcia al lado de su tumba, como recordatorio de la sociedad Watchtower, con la vinculación con la piramidología ocultista numerológica masónica. Entonces vemos que este esclavo nominado en 1919, después que Jesús supuestamente lo aprobara hasta ese momento como un esclavo fiel que estuvo dando el alimento correcto, comenzó a dar a partir de 1919 alimentos incorrectos, anunciar falsa fecha del fin del mundo para el 1925, y no contesto con eso, porque el juez Rutherford metió la pata y no se cumplió la resurrección de los patriarcas ni vino el fin del mundo en 1925, se le ocurrió decir pues que ocurriría para 1941, y también volvió a fallar hasta que en 1942 él muere y quedó evidenciado pues que este esclavo, este miembro del esclavo fiel y discreto, era un falso profeta. Se hizo construir una mansión en Betzarim en 1929 con el cuento que iban a habitar los patriarcas que iban a resucitar. Al final lo habitó él, vivió con él como un príncipe. En fin, vemos que este esclavo fiel y discreto a partir de 19 no estuvo nada fiel ni nada discreto, haciendo ostentación de riqueza, viviendo el presidente de la Watchtower en una mansión lujosa, suntuosa, gastando el dinero de los miembros para construir Bet Shan, en épocas en que la situación económica de Estados Unidos no era nada buena, y menos aún de los miembros de Testigos de Jehová. Otra cosa que estuvo haciendo este miembro del cuerpo de esclavo fiel discreto, el señor Rutherford durante su época, fue adquirir 2 Cadillacs de lujo de 16 cilindros, cuyo valor de cada auto era equivalente a 10 veces el valor de un auto Chevrolet o Ford, 10 veces más el valor, porque eran carros de lujos que solamente lo podían usar artistas de cine famosos o el mismo Al Capone. Muy poca gente sabe que Al Capone, este gángster Al Capone, tenía un Cadillac igualito, idéntico al que usaba Rutherford.
Y Rutherford tenía dos Kylax, tenía uno en Nueva York y una en San Diego, California. Así que vivió muy cómodamente en su mansión. Y como vemos, pues este esclavo no estuvo nada fiel y nada discreto, haciendo ostentación de un lujo innecesario en épocas difíciles. Y no estuvo nada fiel porque se convirtió en falso profeta, anunciando una mentira, un falso Magedón para el 25 y luego para el 41. No contento con eso, este esclavo siguió con la idea que el fin estaba a la vuelta de esquina y el señor Franz anuncia que para 1975, para el otoño de 1975, cabrían los 6.000 años de historia humana y por consiguiente el reino milenario de Jesucristo comenzaría a actuar, a contarse. Y tampoco ocurrió nada pues en 1975. Y no contento también con esta mentira de 1975, Fred Franz, antes de morir, quería morir otra vez como esclavo, quería restaurar su prestigio y quería ver pues venir a Armagedón para poder limpiar su nombre, porque a él se le achacaba la falsa fecha del fin del mundo para 1975 y comenzó a publicar en la literatura de la sociedad después de 1975 diciendo que el fin del mundo tenía que acontecer antes que acabara el siglo XX, porque él decía que una generación duraba 80 años y esa generación había empezado en 1914 y sumando 80 años a 1914 el Armagedón tendría que venir máxime 1994 y tampoco pasó nada, nos encontramos en el siglo XXI. Entonces, y eso sin contar con las diferentes enseñanzas falsas que ha dado este esclavo como elemento espiritual. Si nos ponemos a analizar pues el elemento espiritual que ha estado dando este esclavo después de 1919, que fue nominado como el esclavo, vemos pues que comenzaron a decir que la separación de las ovejas y las cabras iba a comenzar comenzó en 1914, cuando Jesús inició su segunda venida invisible, y que ya se está haciendo la separación de las ovejas y las cabras por medio de la predicación de casa en casa. A partir de 1914, quienes aceptaban el mensaje eran las ovejas y quienes lo rechazaban eran las cabras. En 1995 se descartó eso después de 72 años enseñado por este esclavo como la verdad. Y lo descartan diciendo que esta parábola no se cumplió en 1914, como se había enseñado por 72 largos años, sino que se cumpliría todavía para el futuro cuando Jesús volviera después de la gran tribulación. Y así poco a poco han estado cambiando todo lo que se enseñó como la verdad. La Watchtower, este esclavo, dijo que Jehová Dios le hizo entender al esclavo que el esclavo discreto era todo ese grupo compuesto de resto ungido del herrero espiritual, era todo el resto ungido aún vivos en la tierra, y que ahí había una parte de ese esclavo en los cielos que habían muerto que componían la clase de los 144.000. Y digo que Dios hizo entender eso en 1927 a los siervos de Betel, a la jerarquía, de que el esclavo lo componía todo el resto ungido, y que eso fue una comprensión que les dio Jehová Dios directamente a este esclavo, para que entendieran que el esclavo directo era un grupo compuesto colectivo, que si bien la palabra estaba en singular como esclavo, se refería a una clase compuesta colectiva de cristianos ungidos. En 2012, la sociedad Watchtower apostata de lo que Jehová les dio como entendimiento en 1927, diciendo ahora que ya no, pues, que el esclavo directo no lo compone el resto ungido que están vivos en la tierra, sino solamente 8 individuos que están directamente involucrados en la preparación y la entrega del alimento espiritual. Entonces, viendo este récord de esta organización, de este esclavo durante los 100 años últimos, es decir, desde 1919 a la fecha, van a ser casi 100 años, este esclavo no califica para ser aprobado ni que le dé ningún bien del amo Jesucristo cuando Jesús vuelva durante la gran tribulación. Eso va a ser imposible, puesto que también estuvieron enseñando por muchos años que la gran tribulación había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial,
y afirmando que Jesús volvió con todo su poder y gloria en esa nube del cielo en 1914 y que en ese momento estaba empezando el juicio. Entonces, con este récord de elementos podridos, y eso que no contamos, pues las marchas y contramarchas con respecto a si los hombres de Gomorra van a resucitar o no. Las marchas y contramarchas que ha dado la Watchtower como elemento espiritual de esto es vergonzoso. Ni hablar de la generación de Mateo 24-34, que también han dado como más de 20 cambios de entendimiento durante los últimos 120 años. O sea, no la pegan, no acierta con esa definición de generación de Mateo 24-34. Están perdidos en el tiempo. Entonces, como vemos, y eso que no contamos, ¿no? Que la Watchtower sigue enseñando doctrinas falsas, pues que diciendo que los únicos hijos de Dios son los ungidos y que los de la grande muchedumbre eso no son ungidos, no son hijos de Dios, perdón. Que solamente los ungidos son hijos de Dios y la grande muchedumbre no son hijos de Dios. Cuando en Juan capítulo 1, versículo 12, dice claramente el apóstol Juan que todo aquel que ejerce fe en Jesucristo, ejerce fe en su nombre y cree en Él, pasa a ser un hijo de Dios. No limita al número de 144.000, sino a todo aquel que ejerce fe en su nombre y lo recibe a Jesucristo y ejerce fe en su nombre, es un hijo de Dios. Y todas estas cosas hacen pues que cuando Jesús vuelva después de la gran tribulación, esta nube del cielo con todo poder y gloria para solucionar a su esclavo, va a tener que hacer un check-in, chequear a este esclavo que supuestamente nominó y aprobó en 2019 para ver si los alimentos que ha estado dando desde 1919, ya no desde 1879, porque ya desde esa época, desde ese año ya ha sido examinado. Ahora tiene que examinar desde 1919 a la fecha del momento de la gran tribulación. Y ver si los alimentos que ha estado dando lo hace merecedor que se le entregue todos los bienes, pues. Y por supuesto, van a recibir una yuca y una patada de trasero bien dada porque se vaya a Argena. Bueno, amigos, esto es lo que quería hablarles para que ustedes mediten de que esta organización religiosa de la Watchtower de ninguna manera puede ser religión verdadera, y menos aún que Jesús les va a dar algún supuesto bien referido a Mateo 24-47 durante la gran tribulación, porque, como digo, sus alimentos espirituales han dejado a este esclavo como infiel totalmente indiscreto, engañando a la humanidad por tantos años. Espero que les haya gustado esto y espero que lo mediten bien. Gracias por escucharme. Buenas noches.